esta es la hora en la que el perro no siga al amo. Entonces, pues, el hecho de que estén aquí ya es de agradecer, y no me voy a extender mucho en presentaciones, porque Emilio va a presentar a Susana, lo va a hacer mejor que yo, y presentar a Emilio sería como presentar al rey de Portugal, que eso no acabaríamos nunca. Premio Canarias Premio Can de Plata de las Letras, todos los premios que se pueden ganar en las Islas Canarias los ha ganado, el Ángel Guimeral, Benito Pérez Galdós, Benito Pérez Armas, todos los tiene él. No ha dejado ninguno para los demás. Para mí, hoy en día es el mejor narrador vivo que tenemos en Canarias. Buenas tardes. Yo no voy a presentar a Susana porque ella se presenta sola, ustedes la conocen mejor que yo. Yo confieso que de Susana, es decir, yo sé muchas cosas, soy un sabio, y había 3 o 4 cosas que no sabía. Una de ellas es que existía Susana, pero vamos, es una de las 2 o 3 cosas que ignoro, lo demás lo sé todo. Y el año pasado en un acto como este, en Arucas, en Las Palmas, la conocí, y a partir de ahí me leí su última novela, y la estoy empezando a leer de atrás hacia adelante. Y cuando le he ido cogiendo el punto a Marcela Piel de Lobo, resulta que me saca una novela y se me la presenta, sí. Y yo buscando a Marcela Piel de Lobo por todos lados, y no estaba. Ha cambiado absolutamente el registro. Bueno, por cambiar ha cambiado hasta la editorial. Y me sorprendió, porque de entrada yo pensaba que ella iba a seguir con esa saga tan exitosa y además muy sólida y cada vez más consolidada, o que iba a echar por lo menos un par de novelas más hasta tenerlo todo súper bien agarrado, pero no, resulta que le ha dado por la ruleta y se ha puesto a jugar, y se pone a jugar con una novela que es, no es lo contrario de la literatura que hacían, pero sí es muy diferente. Y es una literatura, a mí me gusta mucho el sentido del humor, pero esta novela no da para muchas bromas. Porque, Susana, se llama Mañana acabará todo. Es una novela en la que has puesto al ser humano frente al espejo. Es decir, nosotros que somos tan cojonudos y somos capaces de ganar todos los premios literarios de Canarias y ser premios, podemos ser unos verdaderos monstruos. La misma persona, dadas determinadas condiciones de presión y temperatura, nos convertimos todos en una especie de, ya no depredadores, porque los depredadores depredan para comer, sino monstruos destructivos, ¿no? Y primero quiero que me digas, o que nos digas, ¿qué te daba a ti esa historia? ¿Qué tienes tú que ver con la guerra de Bosnia? ¿Qué tienes tú que ver con todas esas mujeres que aparecen en tu novela, para que abandones se dice como Jesús, no lo digo, tu zona de confort, tu zona de confort, y te metas en un sembrado importante, que afortunadamente ha resuelto muy bien. Tan bien que no pude leerme la novela de un tirón, porque mi capacidad para soportar el horror no es ilimitada. O sea, para que eso se produzca ya tiene que ser buena la novela, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Gracias a Carmen y a Carlos por la invitación. Y ellos ya saben que si me dicen ven, yo lo dejo todo y me vengo. Pasaron muchas cosas. Pasó al final de la novela, yo lo explico, he añadido una nota del autor, de la autora, explicando lo que me ha llevado a escribir esta novela, lo que me llevó a escribir esta novela.
pero yo os lo cuento. En el 92 yo terminé la carrera de periodismo y me ofrecieron trabajar en un periódico de Soria. Y dije que sí, a ver, acabas de terminar, tienes 0 currículum, y estuve allí, al final me quedé en Soria 9 años. Un poco más adelante se estaba desarrollando la Guerra de los Balcanes, por entonces, la primera guerra televisada, que veíamos en todos los telediarios, a grandes periodistas, grandes reporteros que ha tenido este país, jugándose el tipo por ofrecer la primicia. Veías a los milicianos disparar, volverse para saludar a la prensa y volver a disparar. Era terrible. En un momento dado se firmaron los tratados de Dayton, fue un año de falsa paz, porque sobre el papel no había paz. La ONU había estipulado que había que animar a los contendientes a llegar a acuerdos, pero sobre el terreno seguía habiendo tiroteos, escaramuzas, minas, asesinatos, francotiradores, seguía habiendo de todo. Y los cascos azules desplegados en el lugar no podían intervenir porque eran asuntos locales. Nunca faltó comida, no faltó medicinas, mantas, etcétera. Lo único que faltaba era paz. En ese año empezaron a salir de los Balcanes caravanas de refugiados, auspiciadas y auxiliadas por Naciones Unidas. Varios de esos autobuses llegaron a España, a Madrid, y de ahí los distribuyeron por diferentes provincias. Unas 200 personas llegaron a Soria. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en un periódico, me tocó cubrir la información, vino el comisionado del ACNUR, nos explicó de quiénes eran macedonios, casi todo mujeres, eran gente de profesionales, había peluqueras, había maestras, había gente como nosotros, igual que nosotros. Entonces yo subí al hospital, donde los acogieron a todos en la 4ª planta, hablé con la traductora y, como yo no suelo hablar con nadie, pues trabé buena relación con aquella mujer. Situaros que en el 94 no había móviles, no había internet, no había nada más que el cara a cara. Y yo le apunté en un papel el teléfono de mi casa, por si, como iba a estar varios días, digo, chica, si quieres, te apetece un día, estás agobiada, tomamos un café. Poco después, 2 días más o menos, me llamó de madrugada, sonó el teléfono en mi casa y era la traductora, que lloraba y lloraba y lloraba. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Y dije, voy. Entonces me subí al hospital y me contó que una de las refugiadas que había venido, una mujer que se llamaba Sabina, que había llegado con sus 2 hijos y con su madre, 2 hijos menores, pequeñitos, estaba mal, estaba, bueno, pues como en estado de shock. En un momento dado se levantó de la cama y, sin hablar con nadie, sin decir nada, fue al hueco de la escalera y saltó. Saltó y murió. Y yo no entendía. Yo decía, estás a salvo, estás en España, no hay guerra, has venido con tus hijos, has venido con tu madre. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? No lo entendía. Bueno, la traductora tampoco, estábamos las dos. Yo, de verdad, la ayudé porque no había forma de devolver el cadáver a su localidad natal, y la enterraron en Soria. Como era musulmana, hubo que habilitar un mínimo espacio de cementerio civil. El primer cadáver que inauguró el cementerio civil de Soria fue el de Sabina. Semanas después, hablando del tema, porque yo tenía ahí el run y el no entiendo nada, yo me enteré de que esta mujer había visto degollar a 9 miembros de su familia. Sabina, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, solo veía eso, siempre veía eso. Cuando llegó a España y vio que sus hijos estaban a salvo y que su madre estaba a salvo y estaba capacitada para cuidar de sus hijos, entonces decidió cerrar los ojos. Dijo, no puedo más, no puedo más, no puedo verlo ni un minuto más. Y saltó para cerrar los ojos. Por eso cuando decimos que es una novela que nace de un salto al vacío, es literal. Es literal. Comprender esto, cómo te destruye una guerra, cualquier guerra, que nosotros, por suerte, solo podemos imaginar. Yo creo que de los que estamos aquí nadie puede recordar una guerra, porque somos todos más jóvenes que todo eso. Pero ellos la vivieron y la guerra nos rodea. Cuando han empezado, bueno, no han empezado, es que los conflictos nunca han terminado, pero cuando se han vuelto a reproducir tan cerca, yo siempre digo,
Ucrania está más cerca de Pamplona que Canarias. Está más cerca, geográficamente está más cerca. Entonces, da mucho miedo. Y da mucho miedo porque el ser humano, yo creo que deberíamos extinguirnos por imbéciles. O sea, y ya está, y dejarnos ya de tonterías. O sea, repetir y repetir y repetir. Y esa repetición y ver las mismas caras en la televisión es lo que me dijo, y eso tengo que contarlo. Y así de paso comparto con vosotros, con los lectores, la impresión, comparto el dolor que a mí me produjo la muerte de Sabina, que realmente yo no la recuerdo. O sea, a mí no me presentaron esta Sabina, ahí había 200 personas. Entonces, quizá la vi, quizá no la vi. Y Sabina lleva viviendo conmigo desde entonces. Y ahora espero que viva con vosotros y lo compartamos entre todos. Y es ese estupor, esa incomprensión, lo que me llevó a escribir esta novela. Bueno, pues ahora podemos hacernos una idea de lo que puede estar pasando ahora mismo en Gaza, en Ucrania, o en Líbano, o en Sudán. En Centroáfrica. A mí la novela me recuerda, porque, claro, las historias basadas en la realidad a veces tienen el problema de que el autor como que se pone demasiada distancia, y entonces te las crees, pero no llegan ya no es cuestión de que pongas un adjetivo más o de menos, o una estructura literaria X, sino hay algo que pasa, que le falta alma. No se sabe muy bien lo que es, porque si lo supiéramos aquí todos seríamos genios. Pero hay otras obras que, incluso contando cosas como muy cotidianas o pequeñas, que en este caso no son pequeñas, te involucra, porque es decir, yo no veía a los personajes de Susana, yo veía a una chica que quería cerrar los ojos porque no quería verlo más, que se llamaba Adriana, y eso que tenía una niña pequeña, donde se repite la historia que acabas de tal. Veía más cosas, porque hay varias historias ahí diferentes, ¿no? Entonces eso me recordaba la forma de escribir. No sé si conoces la novela de Carson McCluggers, o no sé cómo se lee muy bien en inglés, porque el inglés no es mi lengua materna. El corazón es un cazador solitario. Que es una novela que yo siempre recomiendo para la gente que dice que es una novela con alma. Mira, lee eso. ¿Qué te cuenta? Pues una historia de negros. Tampoco te pongas tal. Pero te la cuenta de una manera que te involucras, y al final, cuando sales de la novela, no sales igual. No es una novela que tú lees y la amontonas allí, sino que vuelves una y otra vez. Bueno, pues yo a esta novela le encuentro ese punto. Yo cuando iba por la mitad digo, coño, esto es el corazón es un cazador solitario, porque el sufrimiento, luego hay momentos en que están los tipos de las Naciones Unidas, que pueden ser ingleses, pueden ser daneses, pero están de servicio y están pendientes de si en Madrid, si en el Liverpool le está ganando al Chelsea. No están en lo que están, sino que están en otra película. Pero cuando llega la hora de la verdad, por desgracia, muchas veces aprovechan la ocasión para sacar al cocodrilo que llevamos todos dentro. Y entonces, esa es la enorme impresión que yo saqué. Yo es una novela que recomiendo mucho si quieren saber de lo que ustedes y yo podemos ser capaces en cualquier momento. Yo siempre he dicho que, bueno, no lo digo yo, lo dicen los neurólogos y lo dice el cerebro y el cuerpo humano se alimenta de una serie de hormonas y de sustancias que las produce el propio cerebro, que puede ser pues la melatonina para dormir, la no sé qué, la otra que es la hormona de la felicidad. Bueno, como hay un poco de desequilibrio químico, porque somos un tubo de ensayo, se puede montar la de Dios en cualquiera de nosotros. Y ese es el peligro, que el miedo entre la cordura y la locura. Y entonces yo en esta novela veo varios personajes, algunos que han sido muy masacrados
y algunos incluso que han sido verdugos. Sí. Pero todos caminan hacia una especie de redención. Lo intentan, porque al final la guerra termina. Y cuando la guerra termina tienes que volver. Sí, pero es que la guerra, a pesar de que firmen la guerra, no termina. No, no para ellos. No termina. No, igual que no terminó para muchos de nuestros abuelos, Claro. que vivieron con ella hasta el día que murieron. Esta es una novela sobre todo de personajes, como bien has dicho. Personajes que han hecho lo que pudieron. Lo que pudieron, unos huir, otros esconderse, otros sufrir mucho, otros combatir. ¿Vale? Entonces, de repente se ven juntos en una casa en ruinas, que intentan, de alguna manera, por puro instinto de supervivencia, convertir en un hogar. Levantar una pared para que pueda ser una casa cerrada, tapar el agujero en el que hay Ratas. y un cacho de cadáver, porque el otro se lo habrán llevado las alimañas, habilitarlo un poco, sacudirlo, ponerle bombillas, que vengan los cascos azules y te pongan el cableado, que para eso lo hacían, vamos, de maravilla, pero es una novela en la que, aparte del horror, lo que se habla también es de la resiliencia del ser humano, ¿no? Y de cómo nos adaptamos. Yo me documenté hablando con varios periodistas que estuvieron allí, y uno de ellos siempre me acordaré que me dijo dos cosas. Uno era cómo se adapta la gente a la situación. Él estuvo en Sarajevo y en Sarajevo la gente iba a trabajar. Entonces llegaban a una esquina, miraban, les parecía no ver ningún francotirador, se agachaban y corrían hasta la siguiente esquina. Si había un francotirador que tú no habías visto, eras un conejo en una cacería. Y como te acertaran, estabas muerto, o sea, muerto. Y luego había otra costumbre que él me contaba, que en los Balcanes todo lo solucionan alrededor de una taza de café. Siempre. Lo bueno, lo malo, es alrededor de una taza de café. Como no tenían café, en los sitios, sobre todo en las zonas rurales, hacían café o infusionaban hasta las cacas de los gatos. Que claro, luego no se lo bebían, pero ponían la taza aquí, la taza humeante, y les daba la sensación, una falsa sensación de normalidad, y entonces hablaban. Evidentemente era infusión de caca de gato, pero para ellos esa falsa normalidad de decir, un café, vamos a hablar, ¿vale? Vamos a charlar, y luego bebían raquia, que la raquia se hace con unas ciruelas, pero lo hacían con lo que pillaban, les daba lo mismo, o sea, menos con las cacas de los gatos, que eso sí que se lo bebían. Pero es un orujo, ¿no?, fermentado. Entonces, ellos intentaban mantener la normalidad. Toma. Intentaban mantener la normalidad. Y eso es lo que hacen los personajes de esta novela, es intentar sobrevivir de la manera más normal en mitad de una guerra, como se pueda hacer, asumiendo todo lo que ha pasado, temblando ante lo que puede venir, porque no hay paz todavía. Y sobre todo, pues eso, pensando que mañana acabará todo. Sí, bueno. Que esto es el último día, que mañana ya esto no puede repetirse mañana, se repite. Y te vuelves a decir tú a ti mismo, mañana acabará todo. De hecho, mañana acabará todo es la última frase que dice el protagonista del Jugador de Fyodor Dostoyevsky en su novela. Que cuando está desesperado del todo, hundido en la miseria, él aún dice, mañana acabará todo. Entonces me parecía tan al pelo que la cogimos como título. Además el protagonista se llama Fyodor. Fyodor, Entonces, sí. Sí. Bueno, pues Fyodor es un personaje muy curioso porque se comporta en la novela como una buena persona, pero se huele que, bueno, que durante la guerra ha hecho de las suyas y que no puede contarle a sus nietos todo lo que ha hecho, porque entonces no le mirarían en la cara. Hay una escena en concreto, y con esto no quiero hacer spoiler, ni lo voy a hacer, sino simplemente para que ustedes vean, en la que tú te identificas con él y tú dices, o sea, yo haría eso, ¿no? Hay que tener dinero en metálico todo el que puedas, porque con dinero en el mercado negro puedes conseguir lo que quieras. Entonces, cuanto más dinero tengas, mejor está.
Y entonces había un tipo en el pueblo, en un pueblo de su pasado, que era un tirano, era un desgraciado, era un ladrón, era un asesino, era lo peor. Y de todo eso, de la prostitución, del tráfico, de lo que sea, sacaba muchísimo dinero, y siempre en metálico, y lo guardaba en una caja fuerte. Y entonces él merodeaba por allí, y entonces cae una bomba y queda todo destruido. Sus secuaces están alrededor de él, pues están todos muertos por la bomba, y él no está muerto, sino que está vivo, pero está enterrado en cascotes. Y entonces Fiodor le dice: dame la combinación de la caja fuerte que estaba por allí, pero había que abrirla, y yo te libero. Y entonces empezó a quitar cascotes, y lo dejó hasta la cintura. Entonces ya cuando iba por la cintura, el hombre le dio la combinación de la caja fuerte. Y entonces Fiodor, pues le cortó el cuello, ya está. Es decir, vas a seguir haciendo mal, vas a seguir haciendo daño. Mira, vale, fuera, ya tengo la combinación, y cogió, y con ese dinero era un poco el colchón y la salvaguarda que tenían ellos para poder sobrevivir allí, y además lo iban soltando de a poco, porque tampoco podía la gente pensar que tú... Que no se enterara la gente que tenían pasta. Claro. Entonces tú ibas allí al pueblo a buscar algo que necesitabas y lo regateabas, aunque te sobrara el dinero, pero tenías que dar la sensación de que tenías poco dinero. Entonces este hombre Fiodor, claro, porque te conviertes automáticamente en juez, verdugo y todo. Dice, bueno, ya tengo el dinero para salvar a tal. Este dinero está mal conseguido, este dinero es injusto, este señor no se lo merece, este señor es un asesino, ya ha vivido bastante. No lo puedo soltar porque luego no lo voy a poder conservar, porque claro, el otro es un señor de armas tomar, y se lo carga, y yo me estremecí cuando llega ese momento, y yo estoy leyendo la novela, digo, claro que me lo cargo, ¿no? Faltaría más. Y claro, después tú quedas diciendo, pero bueno, Emilio, ¿tú de qué vas? Si las únicas cuchillas que tú manejas son las gilets esas. Es decir, porque es muy fuerte lo de matar a una persona, y sobre todo pegarle un tiro es fácil. Relativamente fácil, pero cuando tiene que haber contacto humano y tú el apuñalamiento, tienes que sentir la sangre del otro, es una cosa terrible. Pues hay gente que siente placer con eso. Y entonces el placer no siente. El placer no siente, o sea, no es una cosa que le deleite matarlo, pero es una cosa para él lógica en ese momento. O sea, en ese momento lo que tiene que hacer es conseguir ese dinero, porque está el muro derribado, él va a poder salir de allí, y lo que hace es coger el dinero. El señor que está entre los cascotes es un impresentable, por definirlo de buenas maneras, y ya está. Pero es que yo creo que todos habríamos hecho lo mismo. Mira, hace no mucho salió en televisión, en un programa de información humor en el intermedio, que lo hacen en La Sexta, una prueba sociológica. Se fueron a una calle de Madrid a preguntar a la gente si ellos cogerían un arma para defender a su país. La gente no, ¿qué dices? Yo no, todo el mundo que no. Y yo luego pensando, yo decía, vamos a ver, yo tengo debajo de mi casa un ejército enemigo que está amenazándome a mí, amenazando a mi familia, amenazando a mi vida, y yo disparo. Hombre, que si disparo en defensa propia, a mí el país, la bandera, lo que sea, me puede ser muy secundario, pero al final una guerra es defensa propia. Es defensa propia, en un momento como ese. O sea, no, mandar un dron no vale, ¿vale? O sea, mandar un dron no vale. Estamos hablando de que tienes abajo gente armada, ¿vale? O que te están viniendo por el camino gente armada. Dices, pues yo no disparo en mi vida, pero dispararía. ¿Para qué? Para defender a mis hijos, para defenderme a mí, y desarrollarías estrategias, intentaría conseguir todo el efectivo que pudiera y correría como un galgo los 40 kilómetros que me separan de Francia.
Claro. Eso lo tengo clarísimo, pero lo haríamos. O sea, yo estoy segura de que todos lo haríamos, porque Fiodor en realidad es cocinero. Sí, es un cocinero. Y él se define, dice, ¿por qué nos ayudas? Le preguntan las chicas, dice, porque yo doy de comer a la gente. Y él es cocinero, y él es buena persona, y ha sido buena persona hasta que estalló la guerra. Claro. Hasta que estalló la guerra. Y salió el cocodrilo de la supervivencia. Claro, mira los que están combatiendo en Ucrania. Yo me acuerdo sobre todo, ahora ya está menos, sale menos en los informativos, pero eran un dentista, un informático, diseñadores gráficos, informáticos. Pérez Reverte contaba una vez, en una entrevista que yo le hice, me lo contó en privado, que yo eso no lo pude contar, pero bueno, lo voy a decir, que él entrevistó a un francotirador en Sarajevo. Y le dije eso, que cruzaba la línea corriendo y tenía que disparar. Era pediatra del hospital de Sarajevo y se había echado al monte con un rifle y mataba niños. Lo que se le pusiera. Y claro, Pérez Reverte dice, a ver, que alguien me explique la guerra no tiene explicación. No tiene explicación. Un pediatra que se supone que vela por los niños, que como si fuera un profesor de preescolar que mata a bebés. Pues no lo entiendo. Pues esas cosas pasan en la guerra. Sí, y depende de en qué parte de la calle vivas, eres de una zona o de otra, depende de si te han bautizado o no, depende de mil cosas. No, y de repente... del color del pelo. Claro, en vez de tu vecino, es tu enemigo. Pero es que habéis ido juntos al cole, pero es tu enemigo. Claro. Y luego, claro, lo más difícil luego es la reconciliación, porque ese vecino ahora resulta que está violando gente, que está disparando, gente de su barrio, porque como encima los conoce, gente de su barrio, no, este es musulmán, no, este es bosnio, este es no sé qué, tu vecino, con el que te echabas unas risas en la acera cuando te encontrabas, o sea... y es así, esa es la miseria, y eso es lo que, por ejemplo, pues eso, Sabina no pudo soportar. Claro, yo siempre que veo los desfiles militares, los días de las Fuerzas Armadas, esos soldados tan gallardos, tan bien vestidos, con esas medallas, desfilando, en la cabra de la Legión, los tanques, esos tanques brillando que parece que son Ferrari, y todo tan bien armonizado. Digo, señores, eso no es la guerra, no tiene nada que ver con la guerra es lúgubre, es sucia, es cruel, no tiene nada que ver con el desfile, y entonces nos engañan con eso, y la patria, ¿qué demonios es la patria? La patria es mi familia a la que tengo que defender. Claro. Pero cogerías un fusil para defenderla. Yo creo que lo haríamos todos, porque tu patria es tu familia y en este momento está amenazada. A ver, mira, os cuento una anécdota. Yo hice el servicio militar en África durante la Marcha Verde. Estaba allí. Lo decíamos de broma ayer, pero era verdad. No, es verdad. Hice eso. Y entonces yo, como había estudiado y había unas cosas que se llamaban milicias y tal, tenía cierta graduación militar. Vamos, no era el general en jefe, pero sí tenía. Y empezó a correrse el rumor de que cuando aquella gente empezara a caminar, empezó a correrse el rumor entre las tropas, porque de ahí no sé quién lo inventó, de que nosotros no teníamos ninguna información porque estábamos en el desierto, que las Islas Canarias estaban en estado de alerta y que de un momento a otro Marruecos, aprovechando que Franco se estaba muriendo, iba a bombardear Las Palmas, o Tenerife, o La Gomera, o Fuerteventura. Y aquello era una inquietud. Y entonces, para hacer determinada misión, se pidieron voluntarios. Y entonces, en esa misión, yo ocupaba, digamos, como era el segundo de a bordo.
era un grupo de 30 personas, 40, tal y cual. El 80% eran canarios. A ver, todos los canarios que estaban haciendo la mili dijeron que van a bombardear la casa de mi madre en Las Palmas. Dieron un paso al frente. Luego aquello quedó en nada. Pero, y un señor que venía de Zamora dice, bueno, pues si bombardean Las Palmas, pues no es mi problema. Yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Si cae una bomba en la laguna, pues tal. Pero los canarios que estaban haciendo la mili allí, todos dieron un paso al frente. Y nadie les dijo, den un paso al frente. ¿Por qué? Porque era su patria. No su patria política, su patria era su gente. Sí, pues lo que estábamos hablando, que no es tu patria, tu bandera, tu religión, que eso es secundario, pienso yo. Yo estaba dispuesto a pegarle un tiro a quien intentara bombardear la casa. Eso es a lo que iba, claro, claro, eso es. Claro. Eso es, tal cual. Y yo lo habría hecho, también, claro. Creo. Y yo te prometo que no mato ni moscas, que les abro la ventana para que se vayan. Pero son otras circunstancias. Y gente como nosotros, que de repente se ve en medio de una guerra, como estamos viendo todos los días que está pasando, gente que no son profesionales, que no son soldados, que no son militares, que son dentistas, que son ilustradores, que son periodistas, y de repente están en medio de un conflicto armado y se convierten en soldados o en víctimas. Sí, en víctimas, pero no sé qué piensas tú de esto. Yo por lo que he podido ver y algún escarceo que me he hecho de periodista por ahí, por ejemplo, de los Tutsis y los Hutus en Ruanda o el propio Sáhara, o tal. En la guerra hay víctimas, pero no hay inocentes. Hasta las víctimas, porque en todo el mundo es capaz de convertirse en verdugo. Pero los niños, por ejemplo. Los niños en Sarajevo, cuando hacían las fosas comunes y tal y cual, iban los periodistas y le preguntaban, oiga, ¿qué tal? Y los niños descojonaban, niños de 10 años, dice, ¿buscan bosnios? ¿Están buscando bosnios? Pero divertidos, están ahí en esa fosa. Pero no sé. Yo eso no te lo compro. Bueno, pues yo... No, menores... o sea, yo sí que son víctimas. Yo creo que sí que hay víctimas. Las mujeres, muchas veces. No, las mujeres las primeras. Las sí. mujeres es moneda de cambio ya, siempre. Sí. Hombre, lo es en la vida normal. Imagínate en guerra. Bueno. Hay una frase muy curiosa en tu novela donde Rita, que es una señora mayor, tiene un recorrido, dice, qué cruel es la guerra. Y Fiodor le dice, qué cruel es la vida. Es decir, sí. Lo que pasa en la guerra también puede pasar en la vida real, en la vida, digamos... Sí, en la vida cotidiana. Bueno, hay por ahí una cantidad de abusos y atrocidades que no salen en los telediarios, sale un 10%, y hay gente que las está sufriendo. Sí, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el tema de las mujeres, es una cosa que a mí me alucina. El tema de la violencia machista, es decir... voy a su casa y como fue mi esposa, voy y con un machete me la cargo. Pues, vale. Y tú dices, pero ¿de dónde sale ese razonamiento? Bueno, pues esa es nuestra... La vida es tan dura a veces como la guerra. Pero la guerra ya es la sublimación. Dice la jefa que es hora de que le dejemos que pregunte el público. A ver... Yo hago de moderador. Que tú dejes el micro. ¿Que te lo dejo? Sí, que sí. Ah, claro. Aquí somos pobres. ¿Alguna pregunta? Entro en todos los charcos, o sea que... Yo tengo dos preguntas. A ver. La primera, ¿tu novela
¿Es una novela pacifista? Y la segunda, ¿la vida es una guerra? Te contesto primero la segunda. No, la vida no es una guerra. O sea, la vida es un recorrido que tienes momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, momentos que quieres matar a todo el mundo, momentos en los que besarías a todo el mundo, pues es una montaña rusa. Pero yo creo que una guerra no. Y por un lado, yo creo que sí, que bueno, la novela no nace con una intención pacifista, pero sí que es verdad que denuncia no solo los hechos, no es que no denuncia, habla no solo de los hechos que se desarrollan en una guerra, que no salen batallas, no salen conflictos armados, no es una novela bélica, pero sí que habla de cómo cómo afecta a las personas el participar de un modo o de otro en un conflicto bélico. Porque a mí me impresionó mucho que toda la gente que vi estaba bien, estaba sana. Y si Sabina decidió saltar, yo no descarto que quizá más gente lo hiciera, o como han salido después. O sea, entonces, no es decir una novela pacifista, pero desde luego sí, y denuncia o habla sobre cómo afecta a personas normales que no son militares profesionales, que yo creo que esa persona ya tiene otra mentalidad, cómo afecta el participar y el vivir y el morir a veces en un conflicto bélico. Yo quería preguntarte cómo se explica la guerra de Yugoslavia, porque antes de llegar al conflicto, Yugoslavia estaba bajo el régimen de Tito, además que era un líder, digamos, bien considerado por Occidente, porque había hecho un tipo de socialismo saltándose la órbita rusa, ¿no? Entonces, ¿por qué se desata? Muere Tito y aquello se descompone. ¿Hacía falta un líder fuerte para mantener unido aquel país? Mi pregunta es, ¿tiene justificación alguna guerra? Bueno, ¿Hay algo que realmente justifique que se desate una guerra? Pero en este caso, pues digamos que hasta que muere unas Tito aquello permanece. Que hubieran hecho un debate, que hubieran hecho... Hay mil fórmulas. O sea, nada, en mi opinión, nada, pero nada justifica una guerra. Nada justifica una invasión. Nada. Somos seres supuestamente inteligentes. Tenemos capacidad de negociación, capacidad de raciocinio. Deberíamos ser capaces de sentarnos el tiempo que haga falta a encontrar una solución. O sea, nada, pero nada justifica ni la guerra de los Balcanes, ni la guerra del Congo, ni la de Sudán, ni la de Gaza. Nada. Nada. Dice Teresa que no sabe. Siempre hay que sentarse primero. ¿Qué ocurre? Que nunca se sienta nadie. Nunca. Pero en mi opinión nada justifica una guerra, de verdad. Un líder fuerte. ¿Franco era un líder fuerte? Pues yo no lo quiero aquí, te lo digo de verdad. O sea, nada justifica. O sea, deberían haber respetado la decisión de las urnas, haber presentado una moción de censura, haber derrocado de manera democrática al gobierno que no les gustaba, haberse presentado otra vez a las elecciones, vamos, lo que viene a ser una conversación en las urnas, en los medios, en las calles, como quieras. Pero un alzamiento armado, un conflicto armado, no hay nada que lo justifique, porque es seres humanos contra seres humanos. Y eso no lo hace ni la peor de las alimañas. Eso solo lo hacemos nosotros. Entonces, para mí, nada, te lo juro. No se me ocurre un solo motivo que justifique una guerra. De verdad te lo digo. Y no puedo ser más tajante. A ver, el tema de los Balcanes es muy complejo, porque los Balcanes es una cuña que hay entre el mundo eslavo, Rusia y todo lo demás, hasta llegar a Asia. Está por al otro lado el Imperio Turco, que ahora parece que Turquía, pero Turquía fue muy poderosa en el siglo XIX y principios del XX, era una de las grandes potencias que estaban con la Triple Alianza, la Triple Entente, aquella famosa de la Primera Guerra Mundial. Y luego Europa.
y luego Europa Occidental con su amiguito de los Estados Unidos. Entonces, en medio, está en medio. Piensen ustedes que los turcos, es decir, el Islam, llegó a las puertas de Viena por el Danubio. Pero ya para llegar a las puertas de Viena tuvo que pasar por Serbia, tuvo que pasar por Bosnia, tuvo que pasar... Y ahí se quedó. Los eslavos lo han intentado de arriba para abajo. De tal manera que en los Balcanes se hablan no sé cuántas lenguas y hay no sé cuántas religiones. Después hay bosnios ortodoxos, bosnios musulmanes, bosnios católicos, pero después hay bosnios que hablan croata, hay bosnios que hablan... porque se ha mezclado... No le veo el problema. No. Entonces, siempre que hay un desequilibrio en una de las tres patas, al final los Balcanes pasó en el siglo XIX, pasó en la Primera Guerra Mundial. Saben ustedes que la Primera Guerra Mundial empezó en los Balcanes, en Sarajevo, por las rivalidades del Imperio Turco con el Imperio Austrohúngaro y la Madre del Cordero y tal. Y la Guerra de los Balcanes cuando cae la Unión Soviética. Desde el momento que está en un equilibrio inestable, que están manteniendo los tres, Islam, mundo eslavo, occidente. Desde que uno de los dos afloja, ¡bum!, aquello se disparata. ¿Quién lo mantenía? Pues Tito. ¿Por qué lo mantenía Tito? Porque Tito estaba apoyado por Occidente, aunque él dijera que no, que estaban los países no alineados. O sea que lo de la guerra de los Balcanes es muy complicado, porque es que viene de muy lejos, de muy lejos. Los oímos perfectamente, pero para que se grabe. Claro, era pues, confesar mi ignorancia en público tampoco me hace mucha ilusión. Para que quede constancia. Podía vivir sin ello, pero... Pero además me esforcé, es decir, hice un esfuerzo por entenderlo. Aparte, una amiga mía se fue a, temas de paz y cosas así, a Sarajevo, me acuerdo perfectamente. Y cuando volvía, yo le preguntaba, a ver, pero exactamente qué ha pasado. Evidentemente cuando iba a terminar la guerra, claro. Yo creo que ella me lo explicaba, pero jamás llegué a entender exactamente. Sigo sin tenerlo claro, te lo digo en serio, quiero decir, no es... O sea, porque había un conflicto de religiones, de etnias, de países, digamos, un conflicto como muy genérico, o sea, como muy específico y muy genérico a la vez, no lo sé. Yo no llegaba a entender, incluso ¿y con quién vas? ¿No? Que es lo que al final te pasa con las guerras, ¿no? O sea, ¿con quién voy? O sea, vamos con Israel, vamos con... ¿Quién? Tal cual. Todo se simplifica eso, o sea, y no entendíamos muy bien, porque había bosnios buenos, bosnios malos, y entonces era como... Ese era, o sea, que leeré la novela de Susana para ver, aparte de esta que recomendabas tú, leeré la de Susana para es igual, será otra visión, pero... No, yo no doy ninguna explicación, porque es que no la tengo. Ya. En mi opinión, lo que hay detrás de todas las guerras es dinero. Dinero y afán de poder. Sí, o sea, en las guerras hay mucha gente que se enriquece muchísimo, muchísimo, y lo que hacen es un país que quiere controlar un bien que tiene otro, pues va por él. O directamente o indirectamente manipulando a otros países hasta conseguir lo que quiere. Es lo que hace Estados Unidos cuando siente amenazado por algún país. Controla a los de alrededor, le hace un cordón y dice... ¿Y ahora qué, majete? ¿Y ahora qué? Eso es lo que hacen. En mi opinión, detrás de todas las guerras está el dinero, la codicia y el afán de poder y de controlar. Y normalmente de los mismos, que son dos. Bueno, lo que abona mi
mi teoría de que es un equilibrio inestable es que además toman partido, Occidente tomó partido evidentemente en contra de los Serbia porque Serbia era prosoviética. Entonces resulta que al final el malo de la película era Milosevic, el presidente de Serbia, que tú dices, bueno, lo que cuentan de él desde luego no era una hermanita de la caridad. Pero ¿será verdad todo lo que cuenta? Porque nosotros tenemos lo que nos cuentan en Occidente. Para Occidente en general, el malo era Milosevic, y ahí lo resuelven, pero es muchísimo más complejo. Toma. Susana, ayer creo que hablabas que no es una novela negra en el sentido estricto. La pregunta es si vas a seguir explorando este territorio y si de alguna manera vas a hibernar de momento tu trayectoria como escritora de novela negra. No. Además, ha sido duro escribir esta novela, ha sido muy extraño para mí porque no son los mimbres con los que yo suelo tejer. La narrativa tiene sus propias normas y el conocerlas, adecuarlas, aún así es una novela muy mía porque tiene mucho diálogo y en la narrativa muchas veces apenas hay diálogo. En esa sí que hay bastantes diálogos porque a mí me gusta que los personajes hablen y que el narrador aparezca cuando no queda más remedio. Hay novelas de narrativa muy buenas en las que no hay un solo diálogo, en el mío sí lo hay, pero a mí hay una cosa que me divierte mucho, que es escribir thriller. Entonces, después del pelotazo mental que ha supuesto esta novela, estoy escribiendo un thriller para despejarme la cabeza, para volver a disfrutar y son como unas vacaciones. Para mí escribir un thriller son unas vacaciones. Entonces, si todo va bien, en febrero saldrá un thriller autoconclusivo, que son mis vacaciones que me tomo cada 3 o 4 novelas y ya está. ¿Qué ocurre? Que como me he sentido bien escribiendo esta novela, aunque ha sido como muy intenso por dentro y tal, ahora tengo 200 ideas para narrativa, pero a mí se me ocurre una idea, ¡guau, qué idea más buena! La apunto o tomo nota, al día siguiente, a los 2 días la leo y digo, ¿ande vas, alma de cántaro? O sea, y la borro, ¿no? Ya estoy en ese proceso. El problema no es querer, el problema es tener un buen tema. Tener un tema que te llene. Es como cuando mi madre, cuando yo tenía 30 años, me decía, chica, ¿por qué no escribes un libro? Y digo, porque no tengo nada que contar. Pues ahora estoy que en narrativa tengo muchas ideas, pero ninguna me termina de llenar como me llenó Fiodor, que fue el primer personaje que apareció en mi cabeza, y a partir de él construí el resto, incluido un perro que se llama Heldor, Puerta del Infierno, pero el primero, entonces, que de hecho Sabina no sale en la novela, o sea, es una novela que está dedicada a Sabina y a todas las Sabinas del mundo, pero Sabina no sale, no es su historia, o sea, no aparece en la nota que os he contado y que aparece al final de la novela, pero ella no sale, no está ahí, pero sí, pero está todo el rato, o sea, sí, bueno, sí, hay un personaje que podríamos identificarla con ella, pero no está. Entonces, cuando tenga otro Fiodor, otro X, entonces diré, esta es la mía. O sea, ya no digo que no. Ahora digo que no, por ejemplo, nunca escribiré poesía. Podéis estar tranquilos, nunca escribiré poesía. Javier me da miedo. No, son sencillitas. Deberían, me gusta esta fama. No son sencillitas. Una es, claro, el thriller, si puedes decir dónde lo ambientas, pues el anterior, si no recuerdo mal, era en Estados Unidos, ¿verdad? Me voy a Francia. Vale, y ahora era la siguiente. Con John funcionó. Si vas a traer pues alguna novela a Canarias, Gran Tarajal te trata muy bien, no sé, pues a lo mejor Marcela Piel de Lobo, pues se da una visita. Pues no sé. Mira, a mí me gustan muchísimo los paisajes desérticos, ¿vale? Creo que son súper negros. Siempre recuerdo una novela que escribió Agustín Martínez, que se llama Mala hierba, sí, que es brutal, en el desierto de Almería. y está en
un pedazo del desierto de Almería, es que ni siquiera utiliza todo el desierto. Y es de estremecerte desde la primera página. A mí Canarias me gusta mucho, o sea, pero mucho, mucho, mucho. Y descartar no descarto. Yo, de hecho, la ambientación de la próxima novela, la que saldrá en febrero, nació en unas vacaciones. Yo me fui de vacaciones, yo soy muy francófila. Entonces, y aparte es que tengo Francia a nada, o sea, llego en 2 patadas. Entonces, fuimos de vacaciones a Carcassonne, a Narbona, vimos el Mont Saint-Michel, estuvimos por el norte, por la Bretaña, bueno, un recorrido tremendo. Muchos de esos paisajes están en la novela, muchos. Lo que está en la novela y yo no conozco ni conoceré jamás es el Eurotúnel, porque a mí me metes 40 minutos en un túnel y me sacáis cadáver, o sea, porque me muero de la angustia. Pero sí, aprovecho, la verdad es que muchas de las cosas que conozco, eso de que decía el del sexto sentido, en ocasiones veo muertos, pues a mí me pasa en los sitios. Que veo, hostia, es que aquí, te imaginas aquí y a partir de ahí tiras. Así que no digo que no. Muchas gracias. La haré antes que John. Y Temisaes parece ser, porque nos dice Carmen que ya nos echan. Pues bueno, esperamos haberles orientado un poquito de qué va la novela y sobre todo compren antes que se acabe, no se agote, venga, ¿no? A ver, los han traído en avión esta mañana expresamente para aquí. Los niños y las mujeres primero. Venga, rápido. Muchísimas gracias, de verdad.